Muy buenas tardes, yo soy la doctora Jessie Reynoso, soy especialista en genética médica del Hospital de Niños de Filadelfia y les voy a hablar acerca de las pruebas genéticas y su aplicación clínica. Les cuento que yo me enamoré de la genética hace más de 20 años. Recuerdo como si fuera el día de ayer, cuando estaba sentada en la sala de mis padres en la República Dominicana viendo las noticias y me enteré que el primer borrador del proyecto del genoma humano había sido completado. En ese momento yo supe que en esa dirección se iba a dirigir mi carrera. Estudié medicina allá en República Dominicana, devoraba todo lo que tenía que ver con genética durante la adolescencia y la escuela de medicina. Luego de terminar, me fui del país para perseguir mi sueño. Hice pediatría en Nueva York y hace 5 años completé el fellowship de genética en el Hospital de Niños de Filadelfia, donde actualmente estoy trabajando como attending. Entonces, ¿qué es la genética médica? Es una rama de la medicina un poco común, así como las enfermedades que atendemos. En esta especialidad nos enfocamos en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos o enfermedades genéticas. Damos asesoría a pacientes y a sus familias, a las familias que están en riesgo de padecer una condición genética y casi siempre tenemos algún área de especialización e investigación. En mi caso, me interesan mucho los trastornos del neurodesarrollo, los errores innatos del metabolismo, así como la genética de los síndromes de inmunodeficiencia y las diferencias del cromosoma 22. Además de que me apasiona la educación, por eso estoy tan feliz de estar aquí con ustedes hoy. Me gusta mucho lo que es la tecnología y la innovación en el área de la salud. También es una de mis áreas de interés. Las pruebas genéticas son de las herramientas que utilizamos en la genética médica, pero no son las únicas. O sea, como cualquier área de la medicina, la historia clínica, la historia familiar en particular, así como el examen físico, son los que nos permiten hacer nuestras hipótesis diagnósticas. Luego nos avalamos con estudios de imagen, también a veces tenemos que hacer biopsias, pruebas bioquímicas y finalmente también podemos hacer pruebas de ADN que incluyen pruebas citogenéticas o moleculares y en estas últimas, en estas pruebas de ADN, es que nos vamos a enfocar en esta charla. ¿Por qué este tema es importante? O sea, obviamente para mí como genetista, las pruebas genéticas son muy importantes para mí entenderlas, pero para ustedes como pediatras y subespecialistas pediátricos. Bueno, hay más de 8.000 desórdenes genéticos que se han descubierto y entre ellos la mayoría de ellos se va a presentar, va a tener algún tipo de síntoma o presentación durante la niñez. En la actualidad hay más de 80.000 pruebas genéticas en el mercado y la lista de condiciones genéticas que se descubre cada año y pruebas genéticas que se inventan sigue creciendo y creciendo. Así que es importante por lo menos tener algún tipo de conocimiento base para poder tener conversaciones más inteligentes y poder ayudar a nuestros pacientes a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con pruebas genéticas. Mis objetivos en el día de hoy son introducirlos, familiarizarlos un poquito más con lo que son las pruebas genéticas que se usan más frecuentemente en los pacientes pediátricos, ayudarlos a entender un poquito lo que son los riesgos y las limitaciones de las tecnologías que utilizamos actualmente y entender cuáles son los pasos que debemos de tomar antes de ordenar una prueba genética. En los pacientes pediátricos, además de las pruebas genéticas, quiero mencionar que también hacemos pruebas bioquímicas. Es importante entender esto porque una de las pruebas genéticas que se hace de manera más frecuente, de manera internacional, es el tamizaje neonatal, en donde se toman muestras al nacer o a los pocos días de nacer los niños para diagnosticar los errores innatos del metabolismo y poder tratarlos a tiempo. Y estas están basadas en biomarcadores, enzimas o sustancias. Y las pruebas genéticas, que ya pueden ser detectando cambios en los cromosomas o pruebas moleculares. Y vamos a hablar con más detalle adelante. Podemos hacer pruebas genéticas en varias etapas de la vida, desde antes de nacer hasta después de la muerte. En pediatría, podemos hacer pruebas genéticas, que son pruebas en donde detectamos cambios en el ADN. Generalmente esas son pruebas que se hacen una sola vez y no se repiten porque tu ADN no cambia. Ahora bien, lo que cambia es la tecnología y también nuestro conocimiento e entendimiento. Por eso, a veces, sí, en algunos casos se repiten las pruebas genéticas cuando se han hecho hace muchos años atrás.
Ahora bien, las pruebas bioquímicas son como tomar una fotografía de lo que está pasando en la célula, en el organismo en este momento. Entonces, estas sí son pruebas que nosotros podemos repetir varias veces durante la vida del paciente. Siempre me gusta ilustrar los conceptos utilizando casos clínicos. Así que imagínate que estás en la consulta, estás viendo un paciente de 5 años de edad que fue a la cita con su madre, que está embarazada y tiene una cara de preocupación, así que le preguntas qué le pasa. Ella te cuenta que le acaban de llegar unos resultados por email y te los muestra. Se lo mandó a hacer al exterior con su médico de obstetricia y muestra que el feto tiene alto riesgo para trisomía 21. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Bueno, al final de esta charla vas a estar preparado para tener esta conversación. Esto abarca lo que son las pruebas genéticas prenatales. Como pediatra, tienes que entender un poquito acerca de lo que son. Generalmente conocemos los que son las pruebas genéticas prenatales invasivas, donde se toma una muestra del embarazo. Estas son para diagnosticar, que incluye la muestra de vellosidades coriónicas, que se puede hacer tan pronto como las 10 semanas de embarazo, la amniocentesis entre las 15 y 20 semanas, y también podemos hacer pruebas genéticas de preimplantación. Estas son las pruebas genéticas diagnósticas. Más recientemente, aproximadamente desde 2014, se está utilizando lo que son las pruebas genéticas prenatales no invasivas, también conocidas como el ADN fetal libre, que son pruebas genéticas prenatales que se usan para hacer lo que es el screening de algunas condiciones. Estas pruebas están basadas en la tecnología que permite separar ADN del feto que está flotando en la sangre de la mamá mientras ésta está embarazada y medir dosis, a ver si tienes un fragmento de tu genoma que está de más o de menos. Entonces es una muy buena prueba de tamizaje o screening para trisomías, las más comunes. 21, 18 y 13. Es muy buena prueba para esto, además de que puede determinar el sexo del bebé y ver si hay algún riesgo de anomalía de cromosomas sexuales, como el síndrome de Turner y Klinefelter. También, dependiendo de la plataforma, el laboratorio que utilices, algunos pueden diagnosticar o detectar riesgo de síndromes de microdelección. Y la lista sigue creciendo conforme nuestra tecnología y conocimiento sigue avanzando. Pero recuerda, no es una prueba diagnóstica, solamente una prueba de screening. Para diagnosticar deben de hacerse pruebas invasivas prenatales o postnatalmente hacer una prueba genética para diagnosticar la condición que se ha demostrado que el feto viene con alto riesgo. También vale la pena discutir lo que son las pruebas genéticas previas a la implantación o preimplantación. Estas son pruebas genéticas que se hacen en el caso donde hay una pareja donde se conoce que tienen riesgo de tener un bebé afectado por una condición genética específica. Se conoce cuál es la condición genética y cuál es el defecto genético que lo está causando. Se crean varios embriones mediante in vitro, fertilización in vitro, y se hacen biopsias a los 5 días aproximadamente para analizar si los embriones están afectados por esta condición, para luego pues implantar los embriones que no están afectados. Esto le permite tener niños saludables a una familia donde se conoce que hay riesgo de una condición genética. En el caso clínico de la mamá, tú la aconsejas ahora ya armado con este conocimiento de que el niño puede nacer con síndrome de Down, hay una alta posibilidad. Sin embargo, le explicas que es una prueba de screening y que hay que hacer una prueba de confirmación, ya sea prenatal o postnatal. En un par de meses te la encuentras pasando visita en la sala de recién nacidos y ves a este bebé que obviamente tiene características faciales anormales. La familia no hizo una miocentesis, así que ¿qué vas a hacer? Tienes varias opciones, imagínate que las tienes. Todas te podrían llevar al diagnóstico, pero solamente una es la correcta. Y esto es algo que siempre en genética lo tenemos que tener pendiente. Hay muchas pruebas genéticas que te abarcan muchas cosas, pero tienes que saber escoger la prueba genética correcta en el momento correcto para el paciente correcto. En este caso, la prueba correcta sería un cariotipo, en donde identificarías que el paciente tiene un cromosoma 21 extra y tiene síndrome de Down. El cariotipo es un tipo de prueba citogenética. También en pruebas citogenéticas tenemos el FISH y el microarray cromosómico, que son pruebas que van a detectar cambios a nivel de los cromosomas. Es una muy buena prueba para detectar trisomías como el síndrome de Down o grandes reordenamientos cromosómicos como son las translocaciones. Por ejemplo, cuando ves parejas que tienen varias recurrentes abortos, es bueno pues mandarle a hacer cariotipos a los papás para descartar una translocación desbalanceada.
El FISH es otro tipo de prueba de cromosomas, pero aquí estás buscando un área específica del cromosoma. Tienes que tener idea qué estás buscando. Te va a decir si está de más o está de menos este fragmento en el que estás interesado. Es una muy buena prueba para diagnosticar o descartar síndromes de microdelección o microduplicación reconocibles como el síndrome de DiGeorge. También es bueno para hacer pruebas a los padres cuando ya tienes un niño diagnosticado y quieres saber si se heredó de los padres. También se usa mucho en oncología y tiene varias ventajas. Es una tecnología relativamente vieja, pero es rápida, es barata y te da una respuesta de sí o no. El microarray cromosómico es una prueba de cromosomas también más profunda, donde vas a detectar lo que se llaman variantes del número de copias. O sea, vas a saber si hay alguna sección de un cromosoma en donde tienes de más o de menos. Te permite identificar varias anomalías cromosómicas que están asociadas con muchos desórdenes genéticos. Más de 1000 desórdenes genéticos tienen como base un tipo de problema en el cromosoma y podemos diagnosticarlo mediante el CMA. Y todavía se considera como una prueba de diagnóstico clínico de primer nivel, o sea, es una de las primeras pruebas genéticas que se mandan a hacer para niños que tienen retraso en el desarrollo o niños con anomalías congénitas múltiples. Pero esto está cambiando conforme las pruebas moleculares son más y más comunes. Entonces, ahora en la siguiente parte de la charla, aquí es que nos vamos a enfocar. Siempre les explico a mis pacientes lo siguiente cuando les voy a hablar de las pruebas genéticas. Todo lo que está vivo en este mundo está hecho de millones y millones y millones de células. Estas células, en cada una de ellas tenemos nuestro material genético. Así como tu computadora que estás usando ahora tiene software, las células de tu cuerpo también tienen un software, un código que les dice a cada célula de tu cuerpo qué hacer, cuándo hacerlo, cómo formarte cuando estás en el como un feto y luego cuando crezcas controla todas las funciones de tu organismo. Pueden haber errores a cualquier nivel. Pueden haber errores a nivel de los cromosomas, lo cuales vamos a detectar con las pruebas citogenéticas que ya hablamos. Pero ya cuando nos vamos a la secuencia del ADN, tenemos que utilizar pruebas moleculares para detectar este tipo de cambios. Hay varios tipos de pruebas moleculares, como estas que están aquí. El gen único, los paneles, las pruebas de metilación, así como pruebas comprensivas como son la secuenciación del exoma del genoma y más recientemente también podemos secuenciar lo que es el ARN. Utilizamos secuenciación de un gen único cuando hay una alta sospecha de una condición genética en donde sabes exactamente cuál es el gen que está afectado. Por ejemplo, si sospechas un paciente que tiene fibrosis quística, pues vas a secuenciar el gen que está relacionado con fibrosis quística, por ejemplo. O también podemos buscar en el gen la variante específica, el cambio específico que se ve en esta familia, si ya lo conoces. Es una prueba muy específica, te da un resultado más rápido, más barato y también puede ser una respuesta de sí o no. Los paneles genéticos son pruebas en donde tienes varios genes que se están secuenciando a la vez, simultáneamente. Lo utilizamos cuando hay una condición o un fenotipo que sabemos que puede estar causado por cambios en varios genes. Por ejemplo, en epilepsia, miocardiopatías, sorderas o en síndromes como el síndrome de Noonan, donde hay varios genes que pueden estar involucrados. Hay laboratorios que también nos permiten personalizar, incluir los genes que nos interesan y crear un panel personalizado para los pacientes. Este es otro casito que les quiero presentar. Estas niñas las vi hace un par de meses, hermanitas de 6 años y 3 meses. Me las mandaron por baja estatura, rizomelia y pérdida auditiva neurosensorial. Ya habían tenido una evaluación genética previa que no había encontrado un diagnóstico. Entonces, en este caso, donde sí se sospecha que hay una condición genética, pero ya todas las otras pruebas han estado negativas, tenemos que utilizar pruebas genéticas más comprensivas o exhaustivas. Y estas incluyen lo que es la secuenciación del genoma y el exoma, en donde estamos buscando pues cambios directamente en la secuencia del ADN. La diferencia entre la secuenciación del genoma y el exoma es la siguiente. El genoma abarca todo lo que es tu código genético. Ahora bien, a la hora de producir proteínas, que es pues lo final del ADN, hay varios pasos. Entonces hay un paso que se llama transcripción, donde el ADN se convierte en ARN, que es lo que va a traducirse a las proteínas, pero solamente los exones
del gen van a ser leídos. La secuenciación del exoma simplemente es leer los exones. El exoma es el 1% del genoma, por ende es más fácil de secuenciar, lo entendemos mejor, además de que sabemos que el 85% de las mutaciones que causan enfermedad están en el exoma. Por eso el exoma se utiliza de manera más rutinaria en la actualidad. Pero esto está cambiando en el futuro no muy lejano. La secuenciación del genoma va a ser más rutinaria porque es más comprensiva y en el futuro va a ser más rápido y también menos costoso. ¿Cómo se hacen estas pruebas? Bueno, se manda una muestra, generalmente sangre, pero puede ser saliva, puede ser un tejido, se extrae el ADN, se secuencia, hay máquinas secuenciadoras, se hace lo que es la fase del análisis con plataformas de bioinformática, además de que se hace una correlación clínica, por eso es que cuando se hacen estas pruebas genéticas comprensivas o exhaustivas hay que mandarle al laboratorio toda la información clínica del paciente para que ellos con su equipo clínico puedan hacer la correlación entre los cambios de ADN que ellos ven y las características clínicas de tu paciente. Al final, pues te mandan unos resultados y cuando se hacen este tipo de pruebas genéticas, no solamente en la secuenciación del exoma y el genoma, pero también cuando mandas a hacer paneles genéticos y también los microarrays, no es un resultado simplemente sí y no, no simplemente es positivo o negativo, hay un rango de área gris, varios tipos de resultados que puedes obtener. Por eso es tan importante tener consejería genética antes de mandar a hacer estas pruebas. En los Estados Unidos se requiere hacer una consejería pre-prueba y en el caso del exoma y el genoma tener un consentimiento firmado del paciente diciendo que esta conversación sucedió y que ellos entienden todo esto. Puedes tener un resultado positivo en donde encontraste un diagnóstico, puedes tener un resultado probablemente positivo donde hay una variante que probablemente explica el fenotipo de tu paciente, pero no hay suficiente evidencia científica para decir con 100% de certitud que lo es. Hay variantes de significado incierto, en donde hay un cambio genético, pero no estás seguro si explica el cambio, el diagnóstico de tu paciente. Puede ser negativa, donde no se detectaron ningún cambio en la secuencia, ya que estas tecnologías no son perfectas y todavía no lo sabemos todos, no siempre encontramos el diagnóstico. O puedes tener un cambio en un gen candidato, que es un gen que no está relacionado con ninguna enfermedad genética en la actualidad, pero puede estar relacionado por el mecanismo del gen y dentro de un par de años podrías tener un diagnóstico. Y también puedes encontrar hallazgos incidentales porque estás buscando en todo el genoma, puedes encontrar mutaciones en genes que no esperabas. Por eso es importante discutir todo esto con el paciente. Y ustedes me preguntarán, bueno, doctora, pero ¿por qué es tanta la variación en cuanto a los resultados? Bueno, tenemos mucha tecnología muy buena para secuenciar, pero todavía no lo sabemos todo. No conocemos lo que hacen todos los genes y no conocemos todas las enfermedades genéticas ni todas las versiones de los genes, así que todavía falta mucho por aprender y descubrir. ¿Cuáles son las limitaciones de estas pruebas? O sea, son pruebas buenísimas, pero no son perfectas. Una de las limitaciones más importantes son los costos. Todavía son bien costosas estas pruebas, cuestan miles de dólares, están siendo menos costosas con el tiempo. Los seguros médicos las reembolsan, no siempre. Dura mucho tiempo para llegar los resultados, de 1 a 3 meses, aunque puedes mandar a hacer una secuencia rápida donde tienes resultados pues en 3 a 10 días, pero claro, cuesta más dinero. Además de que el rendimiento de diagnóstico no es perfecto, no detectan todos los tipos de cambios genéticos, pero esto también está aumentando conforme avanza la tecnología y nuestro conocimiento. En el caso de las dos hermanitas, optamos por hacer la secuencia del exoma y encontramos un cambio genético que se llama un frameshift mutation en las dos copias de este gen, que es un gen candidato que en ese entonces no tenía ninguna correlación con enfermedades, así que buscamos en la literatura médica, encontramos solamente 2 artículos publicados, uno con un fenotipo similar y otro con un estudio en ratones. Usamos algunas páginas de internet que tenemos disponibles en genética para encontrar otros pacientes y encontramos 3 páginas adicionales. Y en este momento estamos escribiendo estos casos y le dimos un diagnóstico tentativo a estas pacientes de un trastorno relacionado con este gen. Hay varias consideraciones que les aconsejo tomar antes de solicitar cualquier prueba genética. Lo primero es identificar la indicación. Tienes que tener una indicación clínica fuerte. En pediatría en particular, mandas a hacer pruebas genéticas cuando tienes una razón médica, quieres diagnosticar una enfermedad, quieres descartar una enfermedad. Cuando quieres ayudar a la pareja a tomar decisiones personales de si van a tener hijos y cómo los van a tener.
Además de determinar si hay riesgo de recurrencia, si hay otros familiares que están en riesgo dependiendo del tipo de herencia de la condición. También tienes que identificar muy bien quién es la persona en la familia a quien se deben de hacer las pruebas. Siempre comienzas con la persona de la familia que exhibe el fenotipo y luego puedes hacer pruebas en los familiares que están en riesgo dependiendo del tipo de herencia otra vez. ¿Cuándo aplazar o parar y decir no, no es el momento de hacer una prueba genética en un paciente pediátrico? Bueno, hay afecciones genéticas que no se van a presentar hasta la edad adulta. Por ende, es mejor esperar que el niño pueda participar en el proceso de tomar esa decisión y decidir si él quiere tener esta información o no. También, cuando es para hacer pruebas genéticas para ver si el niño es portador de una condición recesiva, no es lo correcto. Es mejor esperar que sea adulto y que decida él o ella. También en algunos casos nos refieren a genética bebés para adopción porque no se conoce la historia familiar. Si el niño o la niña está saludable en cualquier situación, no se recomienda hacer una prueba genética simplemente para saber y por curiosidad. Esto no es ético. Esto de las pruebas genéticas y la genética es complejo, es un área de la medicina que sigue cambiando y los cambios suceden de manera rápida. Así que el objetivo de esta charla no es que mañana pues vayan a mandar a hacer pruebas genéticas, no, es que puedan entender un poquito mejor lo que está disponible y pidan ayuda cuando no saben qué hacer. La mayoría de los laboratorios tienen consejeros genéticos o geneticistas en su personal que pueden tener estas conversaciones con ustedes antes de mandar a hacer una prueba. Y si tienen a su disposición, pueden recomendar a la familia que vean un profesional de la genética, un genetista o un consejero o consejera genética. Muchísimas gracias a los organizadores por incluirme en esta actividad. Espero que algún día podamos compartir en persona y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, no duden en contactarme. Ahí está mi email y me pueden contactar también a través de Twitter. Estamos a su orden en el Hospital de Niños de Filadelfia. Muchísimas gracias.